fin estamos en 1896, época en que nuestra capital era un paraíso tranquilo. Sus calles eran aún de tierra y las banquetas enlosadas, y como medio de comunicación urbana había trenecitos tirados por mulitas. El alumbrado público se hacía con gas, ya que la electricidad se empezó a usar en 1898. No había automóviles, ni cines, ni discos, ni radios. Entre lo más interesante publicado en 1897, debemos destacar la hermosa danza Adiós de don Alfredo Carrasco, nacido en Culiacán en 1875. Su danza, aún hoy, después, es cantada y conocida como el Adiós de Carrasco. Ecos de la Revolución. Era el mes de enero de 1910 en cualquier pueblo de México. La gente de escasos recursos, que en realidad era la mayoría, a manera de lamento, solían ir a tomar un té de canela con la señora que todas las noches se ponía a vender en la esquina. México no podía aguantar más la miseria total como se encontraba. Se sabe que la mayoría de la población vivía en condiciones muy precarias, especialmente en las zonas rurales, debido a la falta de infraestructura, educación y servicios básicos. ¿De qué había servido entonces la independencia y también las leyes de reforma de 1857? Si el gobierno porfirista se pasaba la Constitución por el arco del triunfo. No obstante, los hermanos Flores Magón, quienes colaboraban en el periódico El Hijo del Ahuizote, que fue fundado en 1885 por Daniel Cabrera Rivera, Manuel Pérez Vivins y Juan Saravia. En julio de 1902, Ricardo y Enrique Flores Magón tomaron el control del periódico y lo expandieron. Este periódico satírico se destacó por su crítica al régimen de Porfirio Díaz y jugó un papel importante en la lucha por la libertad de expresión en México. ¿Pero de qué servía el periódico? Si la mayoría de la gente no sabía ni leer ni escribir, el pueblo quería comer, no estaban interesados en nada más. Así que el gobierno porfirista se aprovecha de la ignorancia del pueblo y lo somete a un régimen de esclavitud. En 1910, la gente pobre en México se encontraba en una situación increíblemente difícil de entender, pues el gobierno plutócrata y oligarca presumía que México estaba ya en el primer mundo, pues sí, había un enorme auge económico, pero que solo favorecía a aquellos que estaban en el poder. Pero trasladémonos a aquí y ahora. México es hoy día la resultante de enormes cambios, evoluciones, reacciones, y el deseo de reconquistar lo nuestro, nuestra tierra, nuestro México. La doctora Beatriz Gutiérrez Müller hace una reseña muy interesante sobre el libro México Bárbaro, que escribiera el periodista norteamericano por Rothschild Hill, narrando cómo se vivía en México en esa época. La doctora Gutiérrez Müller obtuvo una licenciatura en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Iberoamericana de Puebla, también una maestría posteriormente. Completó un doctorado en Teoría Literaria en la Universidad Autónoma Metropolitana. Así pues, con la autoridad académica que ella tiene, nos hace una hermosa reseña de un estupendo libro que todo mexicano tiene que leer. La recomendación de hoy es un libro clásico para la historia de México. Se llama México Bárbaro, de John Kenneth Turner. Él era un periodista estadounidense que llegó a territorio nacional porque escuchaba muchas denuncias sobre irregularidades que ocurrían en el régimen de Porfirio Díaz. Pero no irregularidades comunes y corrientes, como puede tener cualquier país o ciudad, sino barbaries, como la esclavitud, las tiendas de raya, en donde a los obreros o campesinos se les quitaba su pobre pago que tenían y vivían endeudados. Y para un estadounidense de aquel tiempo, esta situación generaba mucha curiosidad. Se decía que el gobierno de Porfirio Díaz era el del progreso, y cómo era posible que millones de mexicanos pudiesen, según lo que escuchaba,
vivir en condiciones tan escandalosamente pobres y hubiese esa esclavitud. Entonces, dispuso todo para venir a México e indagar. Las pesquisas de sus reportajes las publicó en Estados Unidos por episodios y después lo convirtió en un libro que así se llama, México Bárbaro. Su prefacio, que voy a compartir un fragmento, le causó muchos problemas y de hecho parece ser que fue un libro prohibido y quien lo tuviera en México pues corría sus riesgos. Desde la primera edición de este libro, hace menos de 4 meses que fue impreso, las 2 profecías que contiene se han cumplido. Decía que México está a punto de iniciar una revolución en favor de la democracia y que los Estados Unidos intervendrán con fuerzas armadas, si es necesario, para sostener a Díaz o a un sucesor dispuesto a continuar su asociación especial con el capital norteamericano. En el momento de escribir estas líneas, en Los Ángeles, California, 8 de abril de 1911, hay cerca de 30,000 soldados norteamericanos que patrullan la frontera mexicana y barcos de guerra de los Estados Unidos navegan en la proximidad de los puertos mexicanos. Eso es lo que ocurría cuando él publica hacia enero del 11 esto. Y quiero irme en concreto a qué publicó antes de 1911 sobre esta esclavitud. Resulta que John Kenneth Turner se va a Valle Nacional, Oaxaca, permanece una semana y nos cuenta que se detuvo en las haciendas enequeneras que eran muy productivas ahí y pasó varias noches entrevistando gente, algunos muy asustados, no querían rendir testimonio. También fue a Yucatán y se disfrazó como un probable comprador de fincas. Y dice así: y logré convencer a las autoridades y a los propietarios de que disponía de varios millones de dólares listos para su inversión. En consecuencia, evité hasta donde fue posible que estuvieran en guardia. Igual que en Yucatán, pude conseguir información no solo por lo que vi y oí de los esclavos, sino también por lo que me dijeron los propios amos. En realidad, tuve más suerte que en Yucatán porque me hice amigo de jefes y policías al grado de que nunca llegaron a sospechar de mí. Sin duda, algunos de ellos esperaban que llegase por ahí un buen día con unos cuantos millones en la mano, listo para pagarles por sus propiedades el doble de su valor. A medida que nos aproximábamos a Valle Nacional, notábamos que la gente mayor abundaba por la región y muchos no habían estado ahí, pero habían oído rumores. Algunos habían visto a los supervivientes y la vista de esos cadáveres vivientes había confirmado tales rumores. Al bajar del tren en Córdoba, vimos que cruzaba el andén una procesión de 14 hombres, 2 adelante y 2 detrás de la fila con rifles, y los 10 restantes con los brazos amarrados a la espalda y las cabezas bajas. Algunos iban andrajosos, otros vestían bien y varios llevaban pequeños bustos colgados del hombro. «Camino del Valle», murmuré. Mi compañero afirmó con un movimiento de cabeza y pocos momentos después desapareció la procesión. Podría continuar, el relato es fascinante y muy doloroso. Muy doloroso porque el México de principios de siglo se caracterizó por vivir en un estado de esclavitud continua. Si ustedes quisieran echar una mirada hacia atrás y entender por qué la revolución, lo que él después publica en 1911, este es un libro fundamental. Y también que nuestra Constitución tenga sentado en el artículo 1, y lo voy a leer a la letra, un derecho fundamental del mexicano. Si existía la esclavitud y las personas no eran dueñas de su voluntad, de su trabajo, tampoco de su pareja o de su propia familia, eso es esclavitud, aquí y en cualquier lugar del mundo. El artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice esto, y no lo olviden. La esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos está prohibida. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y protección de las leyes. Como mexicana, la verdad me enorgullezco que el artículo 1 de la Constitución refiera a la libertad de los mexicanos. Hoy se oye palabra libertad por aquí y por allá. Esta libertad es lo importante.
la libertad de nuestras personas y nuestros derechos. Nos vemos la próxima.